¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a la hora que vayas a ver la clase número 2, y yo estoy convencido que va a ser muy, muy interesante lo que vamos a aprender juntos. Estamos poco a poco, estamos pues profundizando. Estamos profundizando en la Biblia hebrea, estamos conociendo un poquito más de lo que nos quiere transmitir. Nos ha quedado, y así creo y espero que así sea, que la Biblia realmente no es un libro de historia, es un libro que transmite cuestiones de fe, cuestiones místicas, que nosotros debemos verlo. Sí, y vamos a seguir analizando en la cuestión de las ciencias bíblicas, vamos a seguir analizando y los relatos y si hay alguna historicidad, y recuerden que pues no es relevante si hay o no hay historicidad, no es relevante para nosotros ahora, ¿sí? Lo más relevante es qué es lo que está transmitiendo, qué mensaje me está dando y qué es lo que me va a ayudar en mi vida personal. Lo que yo quiero decirte es, ¿de qué me sirve saber si existió o no existió, si pasó o no pasó? Finalmente es información, pero lo que nosotros necesitamos realmente es cuestiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida, que nos ayude a transformarnos y ser mejores cada vez más, transformar nuestras vidas, entender por qué estamos en esta tierra, por qué estamos en esta vida y qué es lo que tenemos que hacer. No nada más es vivir por vivir, ay, pues es un día más, pues a ver qué hago. No, debemos comprender cuál es la misión de nuestra vida, cuál es la misión de nuestro existir. Y como les he platicado, la espiritualidad es importante. O sea, es decir, la Biblia en sí nos transmite temas espirituales que nos conectan con Dios, que nos ayudan a conocer lo que es la dimensión espiritual. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en ese punto, pues como que cambia el panorama. Y pues bien, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar con la clase número 2 de la Biblia hebrea, y el tema que voy a tocar con ustedes, para mí la verdad se me hace muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de los ángeles. Es un tema importante que lo conozcamos. Analizaremos la función de los ángeles de Dios, de Hashem, y la manera en que interactúan con los humanos. De qué manera interactúan con nosotros, quiénes son ellos, qué son ellos. Y esto nosotros lo debemos comprender bien para evolucionar en nuestro diario vivir. Lo que vamos a estar usando, y les recomiendo que pues le den una visitada a estos libros, la Biblia, Exégesis y Religión de Adolfo Reutemann, y también lo que ya hemos hablado varias veces, que es el libro de los mitos hebreos de Robert Graves y Rafael Patay. Son dos libros muy interesantes que nos dan información de cómo el antiguo Israel veía la cuestión espiritual, y cómo de alguna manera también tenían sus mitos, sus creencias mitológicas que formaron un sistema de creencias que a lo largo de todos estos cientos y miles de años, bueno, vamos a decir cientos de años y miles, pues podríamos hablar de unos, al menos hablando de Israel, lo que tenemos registrado a partir del siglo V, que es cuando se formó la Torá, y de ahí los otros libros que se le han considerado externos o apócrifos,
¿sí? Han formado un sistema de creencias en lo que es precisamente el judaísmo. ¿Ok? La Biblia habla precisamente de los ángeles. No se deben adorar a ellos porque realmente no están buscando la adoración, ellos están conscientes que la adoración es solamente para el único rey de todo el universo, el supremo rey del universo, que nosotros le llamamos el supremo rey del universo, en diferentes contextos ideológicos y culturales, pues le llaman, ¿sí? De otra manera, ¿sí? La máxima conciencia, en fin, diferentes nombres les dan para decir que hay un ser supremo, que es el que hizo todo, la creación. Pero vamos a ver cómo lo maneja en el judaísmo, cómo manejan este tema de los ángeles, ¿sí? Hay distintos tipos de seres celestiales de acuerdo a esta mitología. Vamos a estar viendo la mitología, pero también vamos a estar viendo la cuestión cómo describen la relación de los ángeles con el ser humano y actualmente cuál es la función de estos ángeles con nosotros en nuestra relación con nosotros. Entonces, yo les decía que los ángeles, la Biblia habla de los ángeles precisamente y que nosotros debemos comprenderlos. Son seres celestiales. El nombre más común que se encuentra en la Biblia es precisamente el nombre de Malak. Malak, Malak significa enviado, mensajero. Por ejemplo, por mencionar Génesis 24:7, Éxodo 23, 20 al 23 y Números 20 al 16. Por ahí nosotros nos podemos dar cuenta de cómo habla de Malak en el hebreo y que significa mensajero, que significa enviado. También en la literatura bíblica denotan el estatus divino de estos seres celestiales. Por ejemplo, podemos encontrar en los escritos hebreos, dice, Bene Elohim, hijos de Dios, como viene en Génesis 6, el versículo 2 y el 4, Job 1, versículo 6 y Job 2, 1. También Bene Elim, hijo de dioses o seres divinos. También viene ahí, o sea, viene también esa descripción. Salmo 29, 1 y Salmo 89, 7. También viene la palabra Elohim, ¿sí? Algunos pues, escriben Elohim, Elohim, dioses, como viene en el Salmo 82, 1. Su santidad especial habla de la santidad que tienen estos seres celestiales, Kedoshim, los santos, en Job 5.1, Job 15.15, Salmo 89.6 y el versículo 8. Nos hablan de las funciones que tienen los ángeles. Habla, por ejemplo, del Mesaretim, que son ministros, que son servidores, como el Salmo 103.2, Salmo 103.21, Zar, o sea, un comandante, Josué 5.14, Daniel 10.21 y Daniel 12.1. Sebaot, ¿sí? Ejército, que están relacionados con los ejércitos, Salmo 89.9. Entonces nos damos cuenta cómo los ángeles tienen una santidad, tienen funciones. La santidad tiene que ver con el grado de luz que ellos son, porque son seres luminosos, ¿sí? No los han pintado con alas y cosas así, de acuerdo a la mitología, de acuerdo a las creencias que puede haber en diferentes culturas, pero en sí, en el ámbito espiritual, son seres de luz. En la Biblia hebrea, el término malak puede denominar a un ser humano o a un ser celestial. Es decir, cuando nosotros leemos en la Biblia un ángel, no necesariamente tiene que ser un ser celestial, espiritual. Puede ser un ser humano. Por ejemplo, en 1 Samuel 23:27, 2 Samuel 11:19, nos habla precisamente de que es un ser humano, el enviado. Entonces recuerden que Malak
es un enviado, un mensajero, y puede ser un ser humano. Ahora, también puede ser un ser celestial, pero en algunos casos no siempre es posible denominar esta distinción. Por ejemplo, en Malaquías 3:1. Es decir, que en alguno de los relatos que nosotros tenemos en la Biblia hebrea, a veces es difícil distinguir si es un hombre o un ser espiritual, un ser celestial. Por ejemplo, en la antigua traducción griega de los 70 o la Septuaginta, traduce regularmente malak del hebreo al latín angelos, que derivó de ese término técnico, de ese término que se dice angelus en latín, para llamar a estos seres celestiales, y posteriormente la palabra ángel en español. Si te das cuenta en las traducciones cómo nos han ido llevando esa palabra de ángel. Hasta el día de hoy conocemos como ángeles, pero en hebreo es malak, mensajero, un enviado. Entonces no olvidemos eso, un mensajero, un enviado. Ahora, los querubines, también hemos encontrado el nombre de querubines, no eran estrictamente ángeles, sino también un tipo de animales del mundo celestial cuya función era pues, sostener el trono, como viene el Salmo 82 y Salmo 99:1. Arrastrar el carro divino, Ezequiel 10:1. Guardar la entrada de los dominios sagrados, por ejemplo, viene en Génesis 3:24 y Ezequiel 28:14. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en Génesis 3:24, que estaban resguardando esa entrada, eran querubines. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, un caso de un querubín. Vemos este león alado, proviene del palacio de Asurnisirpal II en Nimrud. Dice que era una de las enormes estatuas de piedra representando bestias aladas emplazadas en las jambas de las puertas de los palacios para proteger al rey contra los maleficios y para impresionar a todos los que allí entraran. Entonces, vemos estos seres como híbridos, con alas, con cuerpos de toro, con cuerpos de león, ¿sí? Pero que son querubines que están protegiendo una entrada, como en el caso de Génesis. Seguimos con este mismo ejemplo. Dice, las cabezas de estos animales están coronadas con los bonetes con cuernos típicos de las deidades del próximo Medio Oriente antiguo. Este león de 5 patas, si te das cuenta, son 5 patas, visto de frente parece estar inmóvil, pero visto de lado avanza hacia adelante. Representado de este modo, el león parece completo, tanto si se mira de frente como de perfil, haciendo patente sus poderes sobrenaturales y protectores desde ambos puntos de vista. Entonces nosotros nos damos cuenta en esta parte que estos son los querubines de acuerdo a la mitología, de acuerdo a cómo ellos concebían, ¿sí?, a estos seres. Por ejemplo, estamos hablando ahora de los serafines. Los serafines eran figuras aladas con formas de serpientes, como viene en Isaías 6. En la tradición tardía, estas figuras alcanzarían el rango de ángeles. Entonces ya aquí estamos viendo otros híbridos o otras figuras mitológicas, donde una serpiente con alas, que de hecho aquí en México también tenemos este tipo de ideas, ¿sí?, de serpientes con alas también, de serafines. En nuestros templos, ahora sí que en las pirámides se han encontrado este tipo de deidades, ¿no?, o de ángeles. Entonces el mundo divino, ¿sí?, es imaginado en términos de una corte celestial, al igual que las representaciones mitológicas del mundo sobrenatural del antiguo Medio Oriente. También en Israel se imaginaban a Dios como rey y a los ángeles como sus servidores. Entonces estamos viendo que en el antiguo Medio Oriente dice, bueno, el Dios supremo, el rey supremo, tiene una corte de ángeles. Así lo veían. Israel también tomó esa misma representación que hasta el día de hoy nosotros también estamos en esa misma idea que incluso pues,
creemos que el supremo de todo el universo le decimos rey. ¿Por qué? Porque Él es el que está reinando, el que tiene el poder. De alguna manera, así es como lo hemos concebido. Entonces, así el rey con sus servidores. Ahora, un ejemplo de este sentido lo encontramos en la visión del profeta Miqueas en tiempos de Ahab, rey de Israel. Por ejemplo, les comparto. Dice, he visto a Yahvé sentado en un trono, por eso un rey, y todo el ejército de los cielos estaban a su lado, a derecha e izquierda. Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y el uno decía una cosa, el otro otra. Se adelantó el espíritu y se puso ante Yahvé y dijo, yo lo engañaré. Y Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré y me haré espíritus de mentira en la boca de todos los profetas. Yahvé dijo, tú conseguirás engañarle, vete y hazlo así. Bueno, este es un relato de conforme el profeta lo concibe, Primera de Reyes 22, 18 al 22, Isaías 6.1. Es decir, así lo está concibiendo un rey con todo un ejército, un grupo de seres celestiales que son los ángeles que le están sirviendo para cumplir la voluntad del Rey Supremo. Entonces nosotros lo que estamos viendo, de acuerdo a esta descripción, encontramos a estos servidores cumpliendo diversas funciones, ¿ok? Anuncian, por ejemplo, nacimientos, como viene en Génesis 16, 11, y encomiendan tareas a las personas, Éxodo 3, 2, Jueces 31, 11 al 13, comunica mensaje de Dios a los profetas, ojo, fíjense, Segunda de Reyes 1.3, Isaías 6, les explican el sentido de las visiones, Zacarías 1.9, Daniel 8.15 al 16, y alaban a Dios en el cielo, Salmo 29 y Salmo 103, 20 al 21. O sea, si te das cuenta, aquí nos muestra que los servidores y los enviados de nuestro Padre Eterno, pues tienen una función variada en nuestra dimensión, ¿sí? Ellos se mueven y existen en un plano astral, en una dimensión espiritual. Ese es el reino de Dios, esa parte espiritual. Ahora, los ángeles pueden ser agentes de protección, pero también agentes de castigo. Como ven ustedes en la pantalla, Génesis 24:7, Génesis 24:40 y Números 20:16. Esos son agentes de protección, es decir, son enviados para proteger, para de alguna manera brindar esa protección a un grupo de personas o a una persona en sí. Estos agentes de castigo también que traen un juicio, Números 22:33 y segunda de Samuel 24:16. Es decir, los ángeles están a disposición de Dios, de nuestro Padre Eterno. Lo que Él ordene, ellos lo ejecutan. Ahora, en numerosas ocasiones se son representados bajo forma humana cuando entran en contacto con los hombres. Génesis 18:2 y Josué 5:13. Es decir, los ángeles, y aquí poco a poco, en esta segunda clase vamos a comprender que los ángeles son seres espirituales, son seres de luz, pero que tienen la capacidad de tomar una forma humana ante nosotros o con el que quiere hacer contacto para que nosotros lo podamos ver. Quizás puede pasar que nada más nosotros lo vemos, pero otras personas no lo logran ver. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, todo depende del objetivo, del propósito que tiene que cumplir. También se comportan de manera muy humana. Es decir, estos ángeles cuando se llegan a manifestar con la persona que tienen que cumplir una tarea, se pueden compartir su forma, una forma humana, aunque no es su forma. ¿Por qué? Porque son seres espirituales, son seres luminosos, por decir, como si fueran bolas de luz, ¿sí? Como si fueran luces.
A mí me ha tocado verlos, ¿ok? Y yo tuve una experiencia hace muchos años, tendría yo aproximadamente 26 años, 25, 26 años, y tuve esa experiencia y vi luces, 4, ¿ok? Y bueno, entonces estos ángeles se comportan de manera muy humana, por ejemplo, ingieren comidas, como Génesis 18, 19. Ahora, sin embargo, el autor bíblico, el escritor, pone en boca del ángel, por ejemplo, dice, pero el ángel de Yahvé dijo a Manoah, aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Jueces 13, 16. Entonces, nos damos cuenta que pueden comer, pero también pueden decir, no quiero comer. El ángel de Yahvé hemos leído tantas veces en la misma Biblia hebrea, el ángel de Yahvé, o Malak, el Yud-Hed Bat-Hei, ¿no? De Malak de Hashem. Ahora, este nombre puede designar a un ser que goza una existencia personal diferenciada de la de Dios, y como es la historia que el ángel que le habla a Agar. Es decir, nosotros debemos comprender esto. Cuando dice el ángel de Yahvé, aunque habla en nombre de Yahvé como si Yahvé mismo estuviera hablando, no es Yahvé, es un emisario, es un enviado, es un mensajero. Pero de acuerdo a las costumbres, por ejemplo, antiguas, cuando un rey enviaba a alguien, un emisario, llevando un mensaje, ese emisario pues tenía la facultad de hablar en nombre del rey, en nombre de Dios, como si Dios mismo fuera, pero es un enviado nada más. Ahora, por el mismo relato vemos también que puede ser este ángel, aunque va en nombre de Dios, hablando en nombre de Dios, actúa de manera independiente, o sea, no es Dios como en sí, viene a hablar en nombre de Dios. Nosotros tenemos que ir comprendiendo esto, porque si nosotros comprendemos esta situación, vamos a darnos cuenta el mensaje de la Biblia cuando habla de los ángeles, ¿sí? Vamos a comprender muchas cosas también de la Biblia cristiana con respecto a los ángeles. ¿Por qué? Porque la Biblia cristiana fue hecha precisamente por autores judíos. Y es necesario que nosotros comprendamos esto. Entonces el ángel puede trabajar de manera independiente, es presentado como la manifestación del Dios mismo. Por ejemplo, dice, dio Agar a Yahvé que le había hablado el nombre, tú eres el Roy, pues dijo, si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve. Versículo 13. Dice, así hay numerosos casos en el que el ángel de Yahvé se intercambia con Yahvé mismo. Es decir, y el ángel de Yahvé vino y habló. Y luego hay otra parte en el mismo relato, dice, y Yahvé dijo. Dice, bueno, por fin, ¿es el ángel o es Yahvé? No, es el ángel. Pero para el redactor es mismo Yahvé, pero a través del mensajero. Entonces nosotros debemos comprender estos puntos cada vez que leemos, ¿sí? El ángel de Yahvé, y lo vemos muy claro también en el Éxodo, cuando en la zarza se manifiesta el ángel, y luego más adelante dice, y Yahvé le dijo. Entonces ahí estamos viendo que era el mismo ángel, nada más que para el redactor, el ángel, el enviado, era como si Yahvé mismo estuviera ahí. Que en algunos casos dice, he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Es decir, nosotros hemos leído, es que nadie puede ver al Eterno cara a cara. Ok, así es, de acuerdo a toda esta doctrina en el judaísmo, sí, así es. Ok, pero cuando dice que Moisés habló cara a cara con Yahvé o cara a cara con Hashem, no era Hashem, era el ángel de Hashem. Pero así lo denota el redactor y nosotros debemos comprender eso. ¿Ok? Entonces, pues hay numerosos casos del ángel de Yahvé, por ejemplo, en Génesis 21, 5 al 21, Génesis 22, 11 al 12, Génesis 31, 11 al 13,
Éxodo 3, 2 al 6 y Jueces 6, 11 al 24. Entonces, el ángel no tiene existencia o función ni como doble de Yahvé, ni como su mensajero, ni es como virtud de la libre decisión de Yahvé. O sea, el ángel es un mensajero, no es un clon de Yahvé. No, no, es un mensajero que viene a hablar en el nombre de Yahvé, de Hashem, y Hashem pone su nombre en ese ángel. Y ese ángel va a hablar en nombre de. Cuando un ángel habla en nombre de Hashem, es porque el Eterno puso su nombre en él, como un respaldo a esa tarea. Ahora, gramaticalmente, la expresión se puede traducir indistintamente como el ángel de Yahvé o un ángel de Yahvé. Entonces, fíjense, el ángel de Yahvé o un ángel de Yahvé, que son dos términos diferentes, pero están hablando de lo mismo, de un mensajero. Ahora, la Biblia hebrea, en la Biblia hebrea, el ángel existe cuando el Eterno tiene necesidad de los servicios de un ángel. Así, así como la multitud de ángeles que nos dice las escrituras que hay una multitud, entonces cuando un ángel es escogido para cierta tarea, pues ese ángel existe en ese momento, sobresale en ese momento de los demás, porque tiene una tarea en específico para hacer, ¿ok? Todos los ángeles están ahí delante del Eterno. Entonces el Eterno toma uno, te encomiendo esta tarea y quiero que hagas esto. ¿Sí? Entonces, pero todos estos ángeles forman parte de una corte celestial. Cuando estamos hablando de corte celestial, ¿sí? Es una multitud de seres de luz, de ángeles. Ahora, el ángel existe en nuestra dimensión cuando Hashem les confía una misión muy precisa y temporal, ¿sí? Que debe de ser ejecutada. Entonces es cuando los ángeles en nuestra dimensión de materia, espacio, tiempo, se pueden manifestar. Recuerden que los ángeles son espíritu. Entonces nosotros debemos comprender este punto, mis amados. Hasta ahorita les estoy hablando de cómo se veían los ángeles de una manera general en el preexilio, en el antiguo Medio Oriente, vamos a llamar en el preexilio, todo hacia atrás, cómo tenían esa idea mitológica, cómo eran su función de un ángel, cuál era la función. Entonces, para cerrar esta primera parte de esta clase 2, comprendamos, el ángel tiene funciones. Para empezar, el ángel son espíritus iluminados, ¿sí? De un grado alto, un alto grado de nivel de conciencia, que eso tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con la luz. Los ángeles son espíritus, son seres espirituales, son seres de luz y que pueden estar acompañando a personas conocidos como los ángeles guardianes o como se conoció el ángel de la guarda. Eso es real. ¿Por qué? Porque el Eterno los ha enviado con una función con cada persona en esta vida. ¿Ok? Esto lo iremos aprendiendo en la segunda parte, que nos permite el Eterno. Estaremos hablando del judaísmo que nació en el posexilio. Después del posexilio nació realmente el judaísmo que ahora conocemos. Se conoce como el judaísmo del segundo templo. Bien o mal, pues de alguna manera están mostrando que es judaísmo del post-exilio. El judaísmo nació después del exilio, eso que nos quede claro, por favor. Entonces, en la segunda parte estaremos viendo cómo es visto los ángeles después del exilio. Ahorita prácticamente les he mostrado cómo se veían a los ángeles antes del exilio, el concepto que tenían mitológico en algunos puntos. Después en la segunda parte vamos a ver el concepto del ángel, pero después del exilio, ¿ok? Ya dentro de este judaísmo que conocemos ahora. Y en la última parte, porque son 3 partes, estaremos viendo ahora nosotros, en nuestros tiempos, los ángeles, qué función tienen, vamos a decir, en esta época moderna, ¿sí?
en esta época del siglo XXI, qué función tiene y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Son 3 partes muy interesantes y no te las pierdas, estúdialas, toma notas y pues bueno, nos vemos, si nuestro Padre lo permite, en la segunda parte, ¿ok? Con el favor de nuestro Padre eterno. Shalom.